mantener viva la astrología para mí es mantener viva la investigación, dudar de todos los conceptos que se nos dan como verdades. Primero y principal porque la astrología, como no guarda necesariamente un correlato científico, entonces ya podemos decir que no necesariamente es verdad todo lo que pasa con la astrología. Entonces lo tenemos que corroborar, comprobar. Y, suerte para nuestros consultantes, lo corroboramos ahí, con ellos, junto a ellos, en realidad. Em, Voy a abrir una pequeña presentación que hice con todas las cositas que fui juntando en estos años de grupo, que suelen ser los problemas más frecuentes a la hora de interpretar, y un poco cómo se pueden trabajar estos problemas. El efecto recetario, llamé a este. Este es el problema más frecuente que tenemos a la hora de interpretar. Vemos la carta, vemos todas las partecitas, pero después la integración de la carta empieza a ser problemática. Entiendo perfecto cada componente, entiendo perfecto los conceptos de cada componente, pero en cuanto algo se pone en contradicción, me para. No sé qué contar. Y en realidad, esto es parte del famoso problema de integración. Em, no me tengo que asustar, digamos. Lo primero que puedo identificar es que va a suceder con más frecuencia de lo que yo espero, ¿sí? Es esperable que la carta sea contradictoria, porque las personalidades son contradictorias. Ahora, parte de esto es lo que Richard Avedon llama el hilo mágico, ¿no? Tirar la trama del hilo es que yo de a poquito encuentro un patrón y encuentro otro y se contradice, pero esa contradicción me cuenta una historia. Le voy sumando otra pata, le voy sumando otra pata. Me voy contando la historia de esa carta. La voy narrando, voy armando mi hipótesis. Y después está el consultante. Y nunca hay que olvidarse de esa otra parte. Hay un imperativo que nadie nos lo pide, pero es creo parte del perfeccionamiento, de querer tener eh, siempre la verdad o la razón, y es buscar ese concepto donde yo deje a mi consultante con la boca abierta, ¿no? Te voy a decir esto y te morís. Escuchá que te morís. Ta. Y en realidad eso no le sirve a nadie. Me sirve como astrólogo para levantarme el ego, pero después del golpe de efecto no le sirve a nadie. A mí lo que me sirve es trabajar con, más que dejar sorprendido a. Entonces, antes de generar la gran verdad, vamos de a poco, vamos poniendo todas estas partecitas como parte de la trama en un cuadernito. Tengo esta teoría, tengo esta otra hipótesis, tengo esto se me contradice con esto, a preguntar, a investigar. Y de a poco en la consulta no solo voy a ir descubriendo la carta con el consultante, sino que yo voy a tener uso de todas estas herramientas para cuando el consultante me pregunte. Si el consultante me dice que tiene una molestia, una tensión, un factor desintegrado, yo voy a ver que está desintegrado porque acá hay una tensión, porque estos factores se contradicen o porque, y los podemos trabajar juntos. No es lo mismo buscar la verdad, entre comillas, ¿no? Un gran concepto. El segundo punto es que obviamente los elementos son muchos. Entonces, a veces me distraigo, a veces me llama la atención un punto
y no es necesariamente el punto importante de la carta. Las que ya me conocen saben que a mí me gusta que ustedes vayan por una vía más intuitiva, a ver por dónde te gustaría empezar a interpretar. Eso también es un poco el ejercicio, ¿no? ¿Por dónde te gusta empezar a interpretar? Pero después empezamos a afinar la lectura hacia los puntos importantes. Si yo empiezo o me fascino viendo este Plutón o esta Lilith que está acá en esta parte de la carta, mira qué loco, tiene la Lilith en Escorpio, y no estoy mirando la integración entre Sol, Luna y Ascendente, claramente tengo un problema de jerarquía. Jerarquizar los elementos me va a ayudar a tener, obviamente, una mayor certeza a la hora de interpretar. Eh, pero jerarquizar tampoco es quedarme en la superficie, ¿ok? No es que, listo, reconocí que tiene el sol en esto, en tal casa, y la luna en esto, en tal otra casa, y me siento satisfecha con la interpretación. No, es mucho más que eso, es tratar de ver qué relación hay entre ese sol y esa luna, si la hay, si hay un aspecto, y si no lo hay, también hay una relación. Ahí podemos meter las diferentes ciclos sol-luna, las diferentes partes del ciclo sol-luna para establecer la relación entre las luminarias. Si estas luminarias a la vez reciben aspecto de otros planetas, si están en X casa, si están en una casa interceptada, eh, todo, todo completo el arco de análisis de las luminarias. Porque si no, también se queda en algo superficial. Jerarquizar no es solamente quedarme en el ítem, sino estudiar a fondo ese ítem. Y después paso al siguiente, y después paso al siguiente. En este sentido, obviamente, luminarias ascendente, y a partir de ahí, los planetas personales, la cruz de los ejes, el peso planetario que tengan los distintos hemisferios de la carta, las angularidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigo un orden, trato de mantener un orden. Y acá yo haría un apartado, ¿no? El apartado es también de acuerdo a lo que mi consultante quiere saber. ¿No? Yo insto a que pregunten cuál es el motivo de la consulta, en parte porque uno está brindando un servicio. Entonces, más que escucharme hablar, el consultante va a querer tratar su problema. Y en este recorrido, ¿qué te trae por acá? Es una pregunta muy atinada. Y si ese te trae por acá es justo un momento de una crisis de vida, justo el momento de una ruptura de vínculo, justo un momento determinado, a mí me orienta también a ver esos factores en la carta, los factores que lo traen a la consulta. Así que siempre, siempre, siempre hablen con sus consultantes, pregunten. Eh, no da hacerse la pitoniza, no da hacerse la adivinadora, no, no da, no funciona. Punto 3, este me encanta. Evitar caer en el fatalismo. Esto, por suerte, cada vez pasa menos, pero pasa. A mí más de una viene a decirme, no me da miedo la astrología porque una vez fui a una astróloga que me dijo que inserte frase fatalista aquí. A una amiga mía que tiene Saturno en la casa 5, la astróloga le dijo que nunca iba a tener hijos. Así. ¡Pum! Nunca. Em, Cuando en realidad ya sabemos que eso es parte de la herencia que dejó la astrología tradicional y que hoy por hoy, por suerte, podemos despegar el símbolo de todo ese significado, ampliarlo a muchos mayores significados y poder trabajar el símbolo de una manera proactiva, que no sea una lápida, ¿no? Que no sea todo o nada. Em,
Sobre todo porque la pregunta que a mí siempre me suscita ese tipo de cosas es, ¿qué ganás? Al astrólogo que te dice eso, me da ganas de preguntarle, ¿qué ganaste diciendo eso? ¿Te sentiste mejor? ¿Dijiste una verdad? ¿Qué, si el punto siempre es, de vuelta, trabajar con, no decirle una gran verdad, trabajar con el consultante. Así que, por más que a veces nos sentimos tentadas, porque a veces vemos símbolos que mismo nos asustan o nos parecen preocupantes y a veces la boca está tentada de decir alguna de estas barbaridades, anótenselas, sáquenla del sistema, ¿no? Anótenselas. Cuando vean algo que les parece terrible, listo, esto me parece que es accidente, listo. Y déjenlo ahí. Y en la consulta vemos, nunca soltar esas cosas tan abiertamente. Por ahí, esa impresión que yo tuve, me la termina confirmando el consultante de alguna manera, porque a veces pasa. A mí una vez me pasó con una chica que tenía Plutón en la casa 3, que lo primero que me dijo es, yo vivo a la sombra de mi hermana que murió. Es muy fuerte. Yo no tuve que decirle nada, pero ese Plutón estaba en la casa 3. Y sin embargo, terminaba siendo el problema de la consulta a la vez. Yo no tuve que decir nada. Y a la vez es muy fuerte trabajar con esos temas con honestidad, de manera proactiva, tratando de avanzar, tratando de ver lo que despliega ese símbolo y no lo que limita o lo que termina sentenciando. No sentencien. Este también me encanta. Ignorar el contexto, porque a veces tenemos la idea del símbolo despegada de la realidad. Entonces yo veo Júpiter en la 2 y le digo a la persona que es millonaria. No sé, estoy diciendo una pavada, ¿no? Pero, y en realidad, yo no sé, si no sé, mejor dicho, si no me enteré del contexto de mi consultante, puedo estar diciendo una gran burrada cuando tiro esas frases sueltas. ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuál es el contexto social de mi consultante? ¿Qué edad tiene mi consultante? ¿Es mujer? ¿Es hombre? ¿A qué viene a la consulta? ¿Se analiza, no se analiza? ¿Trabaja con este tipo de cosas o es la primera vez que viene a la consulta? Eh, ¿Sabe de astrología o no entiende nada? Son todos temas que a veces pasan por alto. Le termino diciendo, esto también, dato de la realidad, que va a ser cirujano porque le veo a Marte en Aries y no sé qué. Y en realidad el tipo no tiene pensado ir a la universidad. Entonces, ojo con esas eh, frases sacadas de contexto. Eso sí, no está mal interpretado, pero está descontextualizado. Em, si yo veo, mi consultante viene con, vamos a meternos con un símbolo más denso, con un Sol Plutón. No va a ser la misma experiencia la consulta con un Sol Plutón que viene trabajando ese símbolo, que es consciente de las experiencias plutonianas que vino pasando a lo largo de su vida, que tiene un cierto nivel de trabajo de esa experiencia plutoniana, a una persona que tiene absolutamente reprimida esa experiencia plutoniana, que la vivió igual, pero que no te va a decir nada porque la tiene guardada bajo 7 llaves. ¿Cómo me acerco yo ante una persona que lo que le duele lo tiene metido dentro de un baúl? Y eso pasa más frecuente de lo que ustedes creen. Mientras, por supuesto que está el otro consultante que viene y te cuenta en 2 palabras todos los traumas de su vida, te los despliega así, te cuenta todo lo que hizo, lo que resolvió, lo que no resolvió. Ese sería nuestro consultante ideal. Y el consultante ideal
sucede alguna que otra vez. Pero muchas veces la persona no le puede poner nombre a eso que le viene pasando. Entonces es mi deber contextualizar el símbolo dentro de esa experiencia en general, por ejemplo, los famosos plutones en la casa 7. Acá casi por probabilidad y estadística, cuando una mujer tiene Plutón en 7, fue la víctima, y cuando un hombre tiene Plutón en 7, fue el victimario. Y esto es también conocer el contexto, ¿sí? Por supuesto que después te termina sorprendiendo. Hay veces que te encontrás un hombre víctima de su Plutón en 7, pero por el tipo de sociedad en la que vivimos, es mucho más probable que Plutón en 7 en un hombre sea directo, sea activo, y que Plutón en 7 en una mujer sea inverso, sociedad. Y no hay que tenerle miedo tampoco a esas cosas. Ya voy a llegar a un punto que también lo ubiqué respecto a eso. Em, Avanzo. Punto 5, este me encanta. Proyectar la propia carta. Clásico lugar donde como yo tengo la luna en Piscis, cada vez que veo una luna en Piscis hablo de mí misma, ¿no? Em, y esto es tramposo, por supuesto que es tramposo. Se desprende también del punto anterior. La diferencia es que acá le estoy dando un sesgo personal. No estoy contextualizando la carta en torno al consultante, estoy contextualizando la carta en torno a mí. Y esto no solamente es proyectar la propia carta, proyectar la carta que se parece a la de mi mamá o a la de mi hijo o a la de mi hermana. Todas las cartas conocidas tienen una huella en nuestra memoria que hace que por ahí en el momento que estamos aprendiendo nos sirve de fácil asociación, ¿no? Entonces, claro, cuando aprendí la luna en Acuario, me acuerdo de mi hermana, porque mi hermana tiene la luna en Acuario, pero no todas las lunas en Acuario son mi hermana después. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no solo el sesgo es de la memoria, el sesgo es emocional. Entonces, si probablemente yo me llevo bien con mi hermana y llega una carta parecida a la de mi hermana, voy a mirar con excelentes ojos a mi consultante. Pero si me llevo mal con mi hermana, voy a empezar a mirarlo mal al consultante sin que el consultante sepa siquiera por qué. Los sesgos cognitivos son un montón, no solamente el tema de las cartas que se parecen, sino también de mis propios prejuicios sobre ciertos símbolos. Entonces, viste que escuchás esas frases como, bueno, los de Piscis son buenos. O no sé, los de Escorpio son malos. Ese tipo de generalizaciones, que también las traté en un punto aparte, son todos sesgos, todos tienen un arraigo en algún prejuicio, en algo, en algún tipo de valoración que es mía, que por ahí es por la experiencia de la vida, por ahí porque tuve una compañera de trabajo que era de Escorpio y era una perra, entonces ahora cada vez que veo a alguien de Escorpio se me viene esa persona en la cabeza. Eso es complicado, pero se trabaja. Y se trabaja practicando. Y practicando sobre todo con cartas que se parecen a esa que me despierta el sesgo, pero que son diametralmente opuestas. No hay nada más saludable, por ejemplo, que encontrar una carta parecida a la de pero que vivió una vida completamente diferente. Cuando se encuentren con una carta muy parecida a las de ustedes, dejen que esa persona les cuente. Traten de capitalizar cómo es la experiencia de otra persona con los mismos símbolos. Aprendan de ese tipo de consultas. Cada vez que yo vea un Saturno que me hace acordar a alguien, una luna que me hace acordar a alguien, antes de hablar, escuchen y vean qué tiene de distinto, qué puedo aprender
de otra experiencia con el mismo símbolo. Esta me encanta también, todas me encantan, perdón. Ir en puntitas de pie. Yo le llamo ir en puntitas de pie a cuando yo no me animo a interpretar. Entonces, vi algo que me asusta o vi algo que me preocupa, no encuentro las palabras para decirle al consultante algo positivo al respecto o algo que se pueda trabajar, entonces me quedo en la superficie. Le digo tres o cuatro boludeces que lo dejen contento y no me meto. Yo ahí no me meto. En el Plutón no me meto. Entonces le digo, sí, vos sos muy trabajadora porque tenés el sol en Tauro y sos muy alegre porque tenés la luna en Leo, pero no me meto en que sol y luna están en cuadratura, por ejemplo. Trato de dejar solo los puntos agradables de la carta y la limpio de todos los puntos pesados. Eso también es un problema, porque muchas veces el consultante, si viene especialmente a trabajar un problema, se va a ir muy vacío, se va a ir muy insatisfecho y sobre todo desafío de astrólogo no superado, porque yo entonces no estoy hecha para decirle a nadie nada más o menos denso. Esto para mí tiene, obviamente todos tienen solución. La primera solución se desprende de lo que decíamos antes, de salirme de mi propio sesgo. A mí me parece terrible. Probablemente algún aspecto de mi carta hace que no pueda decirle al consultante cosas sobre su Plutón. La otra cuestión es siempre tratar de estar a la altura de la carta del consultante. ¿Qué quiero decir con esto? Hace poco lo vimos en uno de los grupos. Yo veo la carta de mi consultante y si mi consultante es mayormente de aire, tengo que intelectualizar la devolución. Tengo que ser lógica en lo que estoy conectando, porque la manera de procesar del aire es esa. Ahora, si la carta es acuática, tengo que conectar desde lo emocional. Tengo que dar esa bajada desde un lugar emocional. ¿Sí? No, esto también es un poco saber con quién estoy hablando, ¿no? Em, no significa que yo dé una devolución diferente, sino que me haga o que la adapte a lo que mi consultante puede recibir. Entonces, yo también tengo que acercar mi devolución a esas necesidades. El agua va a querer que le digas ese factor, lo que le duele. El aire, no, el aire quiere entender. Explícale. El fuego se va a poner nervioso antes de que vos puedas decir, ah, hacela corta. Y con la tierra, hacela práctica. Y lo digo en general, ¿no? Usando los elementos, pero esto es entender que, por ejemplo, cuando yo tengo una carta plutoniana, probablemente tengo un consultante que se quiere meter en eso. No le huyas a eso porque a vos te da miedo. Ahora, si mi consultante tiene un montón de factores que son potenciales de represión, ahí sí anda despacito, pero no en puntas de pie para que no se asuste, midiendo hasta dónde podés revelar. Nosotros tenemos un poder al estar viendo la carta, ¿sí? Nosotros podemos ver cuáles son las energías que operan ahí. Y justamente nosotros somos los que las traducimos. Entonces, si yo veo que estoy ante mucho, voy a decir pelotudeces, pero para que se entienda lo simple, ¿no? Mucho Libra, no le voy a tirar con un caño al toque, porque es mucho Libra. Libra le tengo que entrar desde lo que parece que está bien, hasta que me habilite entrar en ese lugar. Ahora,
la plutonidad de Escorpio necesita algo más crudo, entonces no le voy a andar dibujando algo, porque probablemente Escorpio me esté mirando y diciendo, me toma de pelotuda. A Escorpio le tengo que decir las cosas crudas, como van, vení, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Y abrirle esa oportunidad, abrirle esa ventana. Em, Obviamente estoy haciendo una sobresimplificación al decir Libra y Escorpio, pero se entiende que esto es el arquetipo, ¿no? La misma carta tenía Libra y Escorpio. Bueno, esto, los binarismos, ahí está. No hay símbolos buenos ni símbolos malos. Esto, lamentablemente, a veces se enseña así. Entonces, esto acá sí me voy a poner un poco más tensa, porque no es así. Nada se puede, nada bueno se puede analizar, nada profundo se puede analizar desde un binarismo extremo. De lo que decíamos antes, Piscis es bueno. Yo conozco un montón de gente de Piscis que no es buena. ¿Pero por qué? Porque ese concepto es erróneo. Piscis es bueno. El símbolo no es bueno ni malo. El símbolo está integrado en una carta que seguramente va a tener símbolos de todos los colores que hacen que esa experiencia sea más compleja o más simple o más fácil de llegar a un objetivo o más complicado lograr el objetivo. La persona puede tener una carta muy difícil, sin embargo, ser muy consciente de esa carta que tiene y trabajarla muy bien. Personas que tienen una carta muy simple, aparentemente sin ningún problema, pueden tener más problemas que los Pérez García, porque la experiencia de cada uno es ad hoc. Cada uno viene a este mundo a vivir la vida como puede, no por la carta que tiene. Entonces, si yo sintetizo los símbolos en buenos o malos, en lindos o feos, no puedo salir de ese binarismo, porque estoy dándole cualidades a los símbolos, cualidades. Todo símbolo tiene un espectro, de cero consciente a ultraconsciente, ¿no? Vamos a ponerlo así. Eh, Probablemente el desarrollo de ese símbolo fluctúa a lo largo de la vida. Hay momentos donde estoy muy volcada a la parte más baja de mi símbolo, hay momentos donde estoy en la parte más brillosa de mi signo. Posiblemente las cosas que me van pasando en la vida hacen que esto también fluctúe, entonces, no sé, acá la mayoría lo sabe, yo soy de Tauro. Y sí, hay momentos donde te guardaba hasta el último sachet de shampoo porque tenía miedo a quedarme sin. Y esas cosas son porque en algún momento me quedé sin trabajo, porque en algún momento me puse nerviosa y me agarró ese miedo que todos los Tauros tenemos a quedarnos sin. Y sin embargo, en otros momentos de la vida me salía el Tauro generoso. Vení que yo te invito, vení que yo te traigo, vení que... ¿Son dos personas diferentes? No, es el mismo símbolo expresándose en este espectro. Lo mismo podemos decir de todos. Em, Y hay algo más, más allá de lo que uno le pone, ¿no? Uno trata de entenderse, de trabajarse, de hacer todo por uno y de... Hay veces que también intervienen los tránsitos y de esto también sabemos. Yo puedo estar en el prime de mi vida, puedo estar pasando mi mejor momento y sin embargo nadie la tiene garantizada. El tránsito muchas veces le pone palabras a ese factor desestabilizante que más temprano que tarde sucede muy a pesar de mi conciencia a veces.
aunque yo esté preparada para recibir el tránsito, aunque esté tratando de incorporar todo lo bueno, nunca sabes cómo te termina de pegar un tránsito y qué aprendizajes nuevos vienen detrás de él. Entonces, de vuelta, ojo con bueno, malo, lindo, feo, porque nada de esto se puede medir en esos términos. Acá hice un pequeño apartado de problemas técnicos, técnicos de principiante, pero que hay que tener ojo, sobre todo desde el lugar más autodidacta. Últimamente vengo viendo me vienen cayendo muchos casos donde no está clara la hora de nacimiento. Y a veces, viste, por más que uno quiera insistirle al consultante, no sé, le pregunté a mi mamá, no encuentro la partida. Bueno, lamentablemente es muy difícil, por no decir a veces directamente imposible, trabajar con una carta donde no puedo confiar en el ascendente, ¿sí? Eh, y también sabemos que hay una gran cantidad de personas que hemos nacido con una hora redondeada que podemos dudar. Pero aún así, con la hora redondeada, las que me conocen ya lo saben, hay cosas muy finitas. Si yo veo el ascendente jugado a 29 grados o a cero, y ahí sí voy a necesitar rectificar. Pero si el ascendente está franco en el centro del signo, vamos a poner 18 grados, 15 grados, por ahí puedo aflojar con el tema de la rectificación. No necesito, no me preocupa tanto, siempre y cuando la hora sea más o menos fiable. Eso va a ser si en el registro civil me pusieron a las 11, por ahí yo nací 10:58, o por ahí nací y cuarto, no, 5. Bueno, ahora si nací y media es otro tema. Entonces, el tema de la hora de nacimiento, yo me inclino siempre por la partida, excepto que haya una gran diferencia entre lo que dice la partida y lo que dice la madre. Siendo así, ahí o en los momentos jugados, cuando algo está a 29-0, cuando está ahí a punto de cambiar de signo, ahí sí vamos por la rectificación. Pero en general habría... Y otra cosa, hablando de la hora, los horarios de verano son otro tema bastante espinoso, que algunos programas las respetan y otros no. Eh, en algún momento yo tengo, creo, por ahí algún PDF con todos los cambios de horario que hubo en la Argentina, pero a veces cuando tenemos una carta de otro país son cosas que no podemos corroborar. En ese caso no está mal usar dos programas para chequear, el que usan habitualmente y algún otro gratuito de Internet. Si tengo la corroboración por dos vías, bueno, es probable entonces que esté todo bien. El segundo punto, signo con casa. Esto lo puse porque últimamente también me pasó, em, creo que en el grupo de progresiones, que se empezó de vuelta a repetir esta regla mnemotécnica de, bueno, si un planeta está en la casa 8 sería parecido a si ese planeta está en Escorpio. Niet. Eso surge desde el aprendizaje, porque obviamente al principio cuando estamos aprendiendo es una excelente regla asociativa tener casa, signo y planeta, ¿no? Bueno, entonces casa 1, Aries, Marte, casa 2, Tauro, Venus, perfecto, pero no significa que sean lo mismo. Son análogos, pero no son lo mismo. Sobre todo porque planeta es el que lleva la acción, cómo él lleva la acción es el signo y dónde lleva la acción es la casa. Entonces, ojo con esas cosas.
Y las regencias, que es otro tema que a veces queda como, sí, en algún momento me lo dijeron, pero ¿para qué? No sé. Regente de la carta, regente de cada casa, también es otro factor que me sirve mucho para interpretar. Ah, seguimos con los sesgos. El arraigo interpretativo es el tipo de sesgo que tiene que ver con lo que estudié, justamente. Entonces, yo me acuerdo que en el curso me dijeron que Marte en Cáncer está en caída. Entonces, cada vez que veo un Marte en Cáncer, trato a mi consultante como si fuera un flojo. Vos tenés Marte en Cáncer, sos un incapaz. No, los conceptos a veces se esbozan de tal manera para que yo los pueda incorporar, pero el símbolo está vivo, el símbolo siempre está vivo. Entonces volvemos a lo mismo de antes de no ser lapidario. Si yo tengo Saturno en la 7, la astróloga tradicional me va a decir que nunca me voy a casar. Pero hoy en día sabemos que Saturno no solo es el límite, Saturno también es la responsabilidad, Saturno también es la edad madura o la madurez, que a veces no necesariamente llega con la edad. Saturno es el modo en que yo estructuro algo. Entonces, claro, de golpe el símbolo se volvió algo mucho más rico que el mero límite. Entonces, cuidado con eso. A veces en los manuales las cosas están sobresintetizadas para que vos las aprendas, básicamente. Pero no quiere decir que literalmente esa sea la única explicación del símbolo. Marte está en caída, en Cáncer, y uno podría decir en los signos de agua, salvo Escorpio. ¿Por qué? Porque parece ser que el símbolo que representa la acción encuentra sus dificultades frente a la emocionalidad que le imprime el agua. Pero eso no quiere decir que esa persona no actúe, sino que actúa desde una base muy emocional. Y siempre se da el ejemplo de Marte en Cáncer, porque resulta que también encima nosotros tenemos a los dos futbolistas más famosos con el Marte en Cáncer. Maradona y Messi, ambos tienen Marte en Cáncer. Entonces, como son deportistas, ¿cómo van a tener un Marte que no funciona? Fíjense que encima son muy Marte en Cáncer. Son dos tipos que actúan desde un lugar muy emocional. Fíjate que Messi, viste, si no va con todos los compañeritos, no se suma a la selección, necesita tener todos los amiguitos, necesita el Kun Agüero, necesita todo. Eso es Marte en Cáncer. Representar al país es Marte en Cáncer. Ahora, claramente hay mucha emocionalidad en esos Marte. Piensen en todas las frases de oro que decía el Diego. Es todo puro Marte en Cáncer y Escorpio, ¿no? Claramente, pues esas frases filosas son Escorpio también. Hay algo donde empezamos a entender que Marte actúa igual a pesar de la emocionalidad, desde el orgullo, desde la pertenencia, termina actuando. Obviamente es mucho menos directo que un Marte en Aries. ¿Mm? Marte en Aries va y se estampa contra la puerta y no lo pensó dos veces, ¿no? Entonces es un símbolo de acción donde no me dio otra cosa más que la acción, fuego. Pero eso no significa que un Marte en otra cosa no funcione como Marte. Así que esto de los arraigos interpretativos también vale para los puntos de vista que también a veces importamos de algún autor, ¿no? Que una vez me cerró, entonces la uso siempre. Cuidado con eso también. Esto también me lleva a que está bueno leer distintos autores, también empezar a ver distintos puntos de vista y tratar de ir de a poco elaborando el propio. Pero eso llega con el tiempo. Entonces, en mi síntesis, hay una
primer parte que es más sencilla. Las dificultades técnicas siempre se solucionan repasando. Esto es parte de lo corroborable. Como les decía, si yo tengo mal la hora o dudo de si la hora es de verano o no, listo, paso la carta por un par de programas y voy a terminar corroborando. Siempre va a haber ahí algo concreto, algo demostrable. Eh, Cualquier cosa que me olvide, agarro mi cuadernito de astrología y el conocimiento está ahí. Y hoy en día hasta está cualquier inteligencia artificial para eso. ¿Cómo interpreto Marte en Aries? Y te lo va a decir. Así que las dificultades técnicas son las más sencillas de resolver. El tema de la integración de todos los componentes de la carta, ese es el más elusivo, es donde empieza a interferir el componente humano y es usar un método. ¿Mm? Parte de lo que yo trato de hacer todavía sin mucha bajada concreta en el círculo es tratar de pulir un método que hoy por hoy ya lo tengo un poco más aceitado y ahora le voy a decir para qué. Lo último, los sesgos, mis creencias, mis prejuicios, se van a ir mejorando con la práctica. Como les decía antes, si yo encuentro una carta muy parecida a la mía, pero de otra persona, es una gran oportunidad para ver cómo se vive otra carta, o sea, cómo se vive mi carta en otra vida. Entonces, a medida que voy practicando, ya vi 2, 3, 4, 10 lunas en Acuario, dejo de ver la luna de mi hermana. ¿Se entiende? Ya vi 2, 3, 100, 20 lunas en Piscis, dejé de ver mi propia luna en Piscis. Entonces hay una parte de práctica que es infalible y que yo todo el tiempo insto, parte de nuestros grupos se tratan de esto, ¿no? De sumar horas de vuelo y empezar a pulir esos sesgos. Hoy por hoy voy a empezar en marzo un intensivo de interpretación, si alguna está interesada o conoce a alguien que esté interesado o astrólogos que tengan estos problemas, donde la parte intensiva es que esto dura 3 meses, donde va a estar mucho más a tierra el método, bajado, sobre qué componentes nos vamos a centrar, qué priorizo, cómo empiezo a contarme la historia de mi consultante y va a estar articulado, por así decir, en 3 partes. El primer mes va a ser una justamente de repaso de estos conceptos clave. La segunda, la aplicación del método en un caso concreto. Y la tercera, la devolución de esto con un consultante real que va a venir a ser entrevistado. Em, y esto también con el fin de, bueno, entrenar de manera acelerada este método interpretativo y después, por supuesto, participar de nuestros grupos que son como tomar el té y ver cartas, básicamente, ¿no? Em, Así que bueno, las que estén interesadas me escriben al WhatsApp o me escriben al mail. Y si tienen personas que estén interesadas, también le recomiendan, la mandan. Esto va a ser, como yo les digo, 3 meses durante marzo, los martes a la mañana.